¿Qué tal? Bueno, lo último que probamos fue una desigualdad de Poincaré en h a la menos 1, ¿sí? Ahora, la única diferencia de esta con la que usualmente conocen es este término, ¿sí? De hecho, la que conocen del curso Parciales 2 y la que les di cuando hicimos Lax-Milgram y todo esto, en sí ese es un caso muy simple. Usualmente hay infinidad de desigualdades de Poincaré. Hay un montón, hay unas que involucran la traza, hay un montón de distintos casos. Usualmente siempre involucran algún tipo de término extra. En este caso, es esto. Pero fíjense, si ustedes tuvieran una función cuyo promedio es 0, una p cuyo promedio fuera 0, entonces tendrían exactamente que p en h a la menos 1 es menor o igual que una constante por el gradiente de p en h a la menos 1. ¿A qué me refiero? Con que su integral fuera 0, ¿no? Bien podría pensar en p como algún tipo de función periódica, ¿vale? Si ese es el caso, se reduce a lo que usualmente conocemos como desigualdad de Poincaré, nada más que en h a la menos 1, ¿sí? Entonces eso, y fíjense, en sí, a una función, si ustedes le restan su promedio, esa función, esa nueva función tiene promedio 0, ¿va? Entonces, por esa observación se hace la siguiente definición, ¿va? Definición 6. Definición 6. Y dice, primero, sea omega abierto, acotado y conexo en Rn, ¿sí? Definimos el espacio cociente cociente L02 de omega, como L2 omega, ¿ok? Cociente R, ¿sí? Y este espacio es el espacio de clases, son las clases de equivalencia, las clases de funciones, ¿ok? Que difieren por una constante, ¿va? ¿Qué consiste? De las clases de funciones en L2 de omega que difieren por una constante. ¿Vale? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a equipar este espacio, ¿sale?, con la norma cociente. Esta es usual. Este procedimiento que voy a escribir ahorita es usual. Con la norma cociente. Ustedes ya conocen el espacio cociente de varios lugares en matemáticas. En análisis también se estudia. Si ustedes tienen un espacio de Banach, el espacio cociente respecto a alguna relación de equivalencia también es espacio de Banach con la norma que voy a poner ahorita, ¿sí? En este caso es, dada la relación que nosotros tenemos, que la norma en UL02 se define como el ínfimo sobre todas las constantes alfa en R de la norma U más alfa en L2, ¿sí? ¿Ok? Esa es la norma usual para trabajar con el espacio cociente. Y si no la recuerdan, pero esto es básico de análisis, si no la recuerdan les pido por favor que revisen el libro de Ciarnet, ¿sí?
Entonces, con eso vamos a hacer lo siguiente. Para cualquier función, fíjense, antes de escribir esto, ¿cuál es el chiste de este espacio? Que si piensan en la desigualdad de Poincaré de hace un momento, si piensan en la desigualdad de Poincaré y piensan en este espacio, entonces, bueno, una función en L2 y la función menos su promedio son lo mismo en este espacio. Difieren por una constante, pertenecen a la misma clase de equivalencia, ¿no? Entonces, ahí sí se puede aplicar Poincaré y reducir, quitar el término del promedio, ¿sí? ¿Okay? Bueno, entonces, para cualquier función U que pertenece a L2 de omega, introducimos, ya lo he dicho antes, pero le voy a dar notación, introducimos el promedio de U en omega, ¿okay? Definido como M de U va a ser 1 entre lambda de omega, la integral sobre omega de U de X. Y ya lo conocen. Bien, hay que hacer varias observaciones aquí. Observaciones. Primero, como les decía, L02 de omega es un espacio de Banach con su respectiva norma. Y no nada más eso, esto lo van a probar en la tarea. De hecho, es un espacio de Hilbert con el producto escalar con el producto escalar U, B en L02 es igual a la integral sobre omega de U menos MU por B menos MB respecto de X. U menos su promedio por B menos su promedio. Ahora uno podría decir, oye, pero espérate, la norma generada por ese producto interno no corresponde a la norma del espacio cociente, ¿no? Efectivamente no, pero resulta que es equivalente. Resulta que sí son equivalentes, ¿ok? Son equivalentes a través del siguiente resultado, y por eso es que a esta parte le llamé desigualdades de Poincaré. La desigualdad de Poincaré que vimos en sí da origen a otras desigualdades que son las que les voy a poner ahorita, que también se llaman desigualdades de Poincaré, ¿va? Entonces, entonces la norma generada por este producto interno es equivalente a la norma en L02. Como consecuencia del siguiente resultado. Que como les digo, son desigualdades que también se conocen como de Poincaré. Teorema 6. Teorema 6. Desigualdades de Poincaré. O sea, omega n
abierto, ¿ok? Acotado, frontera de omega de clase C1 y conexo. ¿Sale? Entonces existe una constante. Existe una constante C positiva, tal que para todo P en el espacio L02 de omega tenemos que, primero, la norma de P en L02 pues es menor o igual a la norma de P menos su promedio en L2, y eso es menor o igual que 2 veces la norma de P en L02. ¿Va? A esto le ponemos 1. Ahora, fíjense, en sí yo puedo probar 1 se puede probar sin necesidad de que la frontera sea C1, ¿va? El siguiente resultado después de este, ese sí requiere que la frontera sea C1, porque en algún momento vamos a usar cuenca E. Ajá. Entonces, y si la frontera de omega es de clase C1, pues 1 entre C por la norma de P en L02 es menor o igual que la norma del gradiente de P en h a la menos 1 y es menor o igual que la misma constante C por la norma de P en L02. Y a esta le ponemos 2. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la demostración. La 1 es fácil. Una de hecho es inmediata de la definición. Demostración. Fíjense, por la definición de la norma cociente, tenemos que la norma de P en L02 es menor o igual que la norma de P menos MP en L2, ¿no? Clarísimo, ¿no? Porque pues este es el ínfimo sobre todas las normas de la función más cualquier otra constante. ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces eso me da la primera, hay que trabajar la segunda. Para la segunda desigualdad, de 1, escribimos, caray, espérenme. A la segunda desigualdad escribimos, lo voy a borrar. Entrada, la norma de P menos MP en L2, pues es lo mismo que P más alfa menos M en P más alfa en L2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí estoy usando algo muy importante. Estoy usando que omega es acotado. Ajá. ¿Sale? Estoy usando que omega es acotado. ¿Va? Porque entonces el promedio de alfa es alfa por 1 entre la media de vector omega por la integral sobre omega, ¿no? Por eso está bien esto. ¿Ok? Bueno, por desigualdad del triángulo, esto es
menor o igual que la norma de P más alfa en L2 más la norma de M en P más alfa en L2. Y esto es igual a la norma en P más alfa en L2 más, vamos a escribir la definición de esto, la integral sobre omega de el módulo de M en P más alfa al cuadrado respecto de X a la 1 medio. Pero pues esto obviamente, esto pues es una constante ya, ¿no? Entonces esto es P más alfa en L2 más la medida del EB de omega a la 1 medio, ¿ok? A la 1 medio por M en P más alfa, ¿sí? Sin embargo, fíjense, vamos a usar Holder. Sin embargo, para cualquier función B en L2 de omega, la desigualdad de Holder asegura que vamos a aplicar el Holder a esto. Asegura que el módulo de M de B es menor o igual que 1 lambda de omega integral sobre omega del módulo de B de X, y esto es menor o igual que lambda de omega, y me va a salir a la menos 1 medio, ¿ok? ¿Por qué a la menos 1 medio? Porque me sale 1 medio arriba. Ajá. Por la norma de B en L2. Entonces vamos a aplicarle eso a este, a P más alfa, ¿no? Entonces, ¿eso qué me dice? Que esto yo lo puedo dominar con esto, y este factor se me va a ir con este, y entonces voy a tener que la norma de P menos MP en L2 es menor o igual que efectivamente 2 veces P más alfa L2, y ya estuvo. Esto es constante, esto depende de alfa, entonces ya tomamos el ínfimo y ya estuvo. Tomando el ínfimo sobre alfa se obtiene el resultado. ¿Sale? Entonces ya quedó la primera parte. ¿Va? Vamos a probar 2. Ahora, vamos a empezar por la primera parte de 2. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es demostrar que hay una constante tal que 1 entre C, constante positiva por la norma de P en L02 es menor o igual que el gradiente de P en H en A menos 1. Y que si lo ven bien, pues esto también tiene cara de desigualdad de Poincaré, ¿no? Nada más que aquí las normas son distintas. Una está en L02 y otra en H01, H a la menos 1. Entonces, fíjense, por 1 tenemos que la norma de P en L02 es menor o igual que la de P
menos el MP en L2, y esto es menor o igual que P menos MP en G de omega. ¿Qué estoy usando aquí? Pues NECAS, ¿no? Todo lo que hemos probado es desigualdad de NECAS, ¿vale? Esto es por desigualdad. Todo ha sido consecuencia de NECAS en esta sección. ¿Sale? Donde, ya saben, que la norma en G de omega, P menos MP en G de omega, es igual a la norma de P menos MP en H a la menos 1 más la norma de los gradientes, ¿no? El gradiente de esto, nada más que esto es gradiente de P menos gradiente de esto, pero esto es constante, entonces esto es el gradiente de P en H a la menos 1. Bueno, de omega, ¿no? Ya saben que aquí todo es omega. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar Poincaré. ¿Sí? Esta es menor o igual que la constante por 1 entre lambda omega de la integral sobre omega de P menos m omega respecto de x más la norma del gradiente de P h a la menos 1 de omega. Eso es de entrada, ¿ok? Es esa constante, ¿sale? Más el gradiente de P en h a la menos 1 de omega, que es este término de acá. Pero como les decía, esto vale 0, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esto es menor o igual que alguna constante por la norma del gradiente de P en h a la menos 1 de omega, ¿no? Entonces, esto fue por Poincaré. ¿Sale? ¿Va? Entonces ahí ya tenemos una desigualdad, ¿no? Bien, vamos a mostrar ahora que el gradiente de P en h a la menos 1 es menor o igual que alguna constante por la norma de P en L02. Acuérdense que yo uso la notación de C para constante, pero pues siempre está como que redefiniéndose, ¿no? Cada paso que hago se redefine, cambia. Realmente, como nunca nos interesa esto, ¿quién es el valor de C? Pues nunca le cambio la notación. Pero es importante que se acuerden que para probar 2 tiene que estar la misma constante C del lado derecho que C en 1 entre C del lado izquierdo de la desigualdad. Hay que tomar en cuenta eso, ahorita al final hago un comentario. Voy rolando aquí los plumones, permítanme. Bien, entonces de entrada, como P más alfa pertenece a L2 de omega, para todo alfa, gracias a que omega es acotado, ¿ok? Y el gradiente de P más alfa está en h a la menos 1 de omega, entonces
entonces, la norma del gradiente de P más alfa en h a la menos 1 de omega es igual a la norma del gradiente de P en h a la menos 1 de omega, y esto es menor o igual que la norma de P más alfa en L2 de omega. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo la última desigualdad? Ya saben que tienen que contestarse esas preguntas solos, pero en este momento ya debe de ser intuitivo, ya debe de ser casi reflejo la respuesta. Bueno, pues el gradiente de P está en h a la menos 1 de omega. Ajá. Y P está en L2. Ajá, lo tengo por aquí, sí. ¿Sale? ¿Ok? La P está en L2. ¿Eso qué me está diciendo? Que esto es exactamente una representación de sí mismo. Ajá. Eso está en h a la menos 1. Sí, exactamente, porque es el gradiente de una función que está en L2. Entonces, su norma en h a la menos 1, acuérdense que es menor que las normas, que es menor o igual que el ínfimo sobre todas las sobre las normas de todas las representaciones. Entonces, en particular, va a ser menor o igual que esto. Es porque P más alfa, el gradiente de P es el gradiente de P más alfa. O sea, P más alfa es una representación de esta cosa. Ajá. Bueno, el gradiente de P más alfa es una representación de esa cosa. ¿Sí? Entonces, es menor o igual que esto. ¿Va? ¿Ok? Entonces, tomando el ínfimo, sobre alfa, tenemos que la norma del gradiente de P, la h a la menos 1 de omega, pues es menor o igual que la norma de P en L02 de omega. Ahí está. Nada más hay que tomar en cuenta esto. Fíjense, aquí la constante fue 1, ¿no? Entonces tomemos entonces, tenemos entonces que 1 entre C por la norma de P en L02 pues es menor o igual que la norma del gradiente de P en h a la menos 1 de omega. No está sustituyendo la omega, quitando la omega. Y esto, pues ya sabemos que es menor o igual que la norma de P en L02, ¿sí? Por la última desigualdad. Bueno, esta de aquí es menor o igual que el máximo, ¿va? Entre 1 y C, esa constante de allá, por la norma de P en L02, o sea, el mismo. Me quedó muy apretado, pero a ver, lo hago acá arriba. Eso es menor o igual que el máximo entre 1 y C por la norma de P en el 02. ¿Sale? ¿Ok? Vamos a llamarle a esto constante C0 por la norma de P en el 02. Bueno, entonces, pues C0 es mayor o igual a C de entrada. Eso quiere decir que entonces 1 entre C
es mayor o igual que 1 entre C0. Entonces, esto controla, más bien, esto domina el término 1 entre C0 por esto mismo, ¿no? Por lo tanto, 1 entre C0 de la norma de P en L02 es menor o igual que el gradiente de P en H a la menos 1, y esto es menor o igual que C0 por la norma de P en L02. Ahí está. Acabamos la prueba. ¿Sí? Pues ahí está. Esto otra vez, esto es como una desigualdad de Poincaré, ¿a poco no? ¿No? Bueno, hay algo muy importante con el espacio L02, lo vamos a usar, pero en particular L02 se llama parte homogénea de L2. Y uno puede definir así la parte homogénea de otros espacios de Hilbert, como son espacios de Sobolev. Entonces, yo le puse así, van a encontrar en libros que lo denotan como L2 punto también, arriba. Y también van a encontrar los espacios HK punto, que es la parte homogénea de HK. Y resulta que estos espacios se pueden caracterizar como todas las U en L2, tales que si por U a la K medios está en L2, por ejemplo, ¿sí? En lugar del 1 más xi, y de hecho aquí es al cuadrado, que no importa si pongo al cuadrado. Si se dan cuenta, le estás quitando como que no, es que es así. La norma de xi a la K por U está en L2. Esto está en L2. ¿Sale? Es al cuadrado a la K medios. No a la K. Está en L2. Si se dan cuenta, en sí lo que estás haciendo es como quitarle el término 1 más xi al cuadrado a la K medios por U en L2. Para que una función estuviera en HK era así solo si esto, ¿no? Le estamos quitando como esto. O sea, de alguna manera está diciendo como que las constantes las estás quitando del espacio.